La sociedad y todos los acontecimientos cotidianos que se dan en este tiempo moderno son en muchos casos objeto de estudio para lograr entender y comprender la corriente de pensamiento del mundo contemporáneo. Hoy en día, con mayor fuerza, dada la avasallante explosión de los medios de comunicación como espacio social de referencia, determinante de tendencias y de consumo. La semiótica juega un papel importante en un mundo y una sociedad cargada de signos, aun cuando la mayoría de estos no son percibidos por el colectivo. La sociedad como creación, como convención, marca la pauta para cuestionar la idea de la realidad en sí, de hablar o determinar lo verdadero. Esta idea la llevó adelante Roland Barthes, un gran crítico de la sociedad de su tiempo, ensayista, profesor, semiólogo francés, uno de los primeros representantes de la crítica estructuralista. Se dedicó a desmontar la idea de la naturaleza y la cultura, así como marcar sus diferencias. Le dio al mundo una nueva mirada a la forma en la que se observa lo que es natural, la lengua, la cultura y lo que implica la forma de relacionarse, comunicarse, pensar y hasta en el establecer una forma concreta de convivir. Roland Barthes nace en Cherbourg, Francia, el 12 de noviembre de 1915. Cuando todavía era un infante, su padre, quien prestaba servicio militar activo en la Armada francesa, se embarcó en una misión hacia el Mar del Norte, al noroeste de Francia, misión de la cual nunca regresaría vivo. Barthes estudió en el liceo Louis Le Grand. A los 19 años se enferma de tuberculosis y es enviado a los Pirineos para su recuperación. Un año más tarde regresa a estudiar letras en la Sorbona, recibiendo la licenciatura en 1939. Barthes funda Le Groupe de Théâtre Antique de Paris, que traducido sería el Grupo de Teatro Antiguo de París. Ejerció también como profesor en París, en el Liceo de Biarritz, en el Liceo Voltaire, así como en el Collège de France, en Rumania y en Egipto. Barthes muere en París el 23 de marzo de 1980, atropellado por un automóvil cerca de la Sorbona. Como interesantes puntos dentro de su trayectoria profesional, podemos destacar que en el año 1946 colabora como periodista literario para la revista Combat, de tendencia de izquierda. Barthes funda la revista Théâtre Populaire, Teatro Popular. Además, a inicios de los años 40 tiene contacto con el estructuralismo y se adentra en los estudios de las nuevas corrientes literarias y, por primera vez, a la semiología. Posteriormente, a inicios de los años 70, se propuso junto a Julia Kristeva, Philippe Sawyers, Jacques Derrida, Jacques Lacan, fundar la semiología, una nueva ciencia para estudiar la naturaleza, la producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de textos. Pensamientos y reflexiones. Barthes se desplazará a una corriente de pensamiento existencialista y estructuralista. Su línea de estudio fue delimitar las diferencias entre naturaleza y cultura y aportar nuevos puntos de vista a la relación entre naturaleza y lengua, naturaleza y cultura. Su pensamiento llega como una especie de embudo, donde se desencadena en un mero cuestionamiento de lo real y lo establecido. Analizó a su vez el lenguaje como instrumento de dominación de las clases burguesas, constituyéndolo como un instrumento ilusorio para construir una realidad. También buscó reivindicar la responsabilidad y la libertad del lector para interpretar libremente los textos. Barthes busca en muchas de sus obras despejar esta confusión de la naturaleza y cultura, evidentemente instalada en el pensamiento de la sociedad. Denuncia que el error inicia al pensar que el lenguaje es algo natural, lo cual no lo es. Define que el lenguaje es, en cambio, una construcción social. Critica que lo llamado común natural es realmente establecido por la sociedad, con lo que es aceptado, lo que está moralmente correcto, deseable o estéticamente placentero. Barthes declara, en cambio, que es natural las acciones de dormir, pensar, respirar o hablar, justificando entonces como no natural el cómo se hacen estas, que de hecho son para él construcciones sociales que varían según la sociedad en la que se vive y la clase a la que se pertenece.
Barthes abre la puerta a un mundo donde los signos dentro de la cotidianidad son lo que establecen, por ser creídos como lo natural o real, las determinaciones prefijadas de la conducción de la sociedad. Para él, los signos no tienen un contenido real, lo que se observa es efecto de construcciones sociales. Por ejemplo, la vida cotidiana del hombre. Sus gestos y actitudes son meros efectos. Funcionan dentro de una estructura y dicha estructura avanza, porque funciona dentro de una sociedad en la que ya se estableció el cómo se debía funcionar. Por tal razón, es un efecto de esta misma construcción social. De aquí en adelante, este pensamiento lleva a concluir que los signos son inmotivados, no son arbitrarios. Por esta razón, la importancia de la libertad de aceptar y de ser consciente lo que se desea que el signo represente, considerando que el lenguaje no es un mero acto, no es inocente, queda entonces que el hombre asume esta libertad. Lo que el hombre quiera que sea algo es una elección consciente. Define entonces como semiología de la vida cotidiana a las convenciones que reflejan lo que está convenido por una sociedad. En cuanto al estudio de las obras literarias, su pensamiento representó un duro golpe para los críticos que evaluaban un texto virtuoso según su complejidad, según la historia del autor o lo que quiso decir. Para Barthes, las obras literarias carecen de significado y poseen un mensaje literario ambiguo. La literatura la define como simbólica. Y para él solo existen 3 herramientas formales de las que se vale el escritor. La primera, la lengua. Objeto social por definición, convención compartida, por lo tanto no es un lugar de compromiso para el lector. Segundo, el estilo. Es la expresión de su mitología personal, es algo que está en su propia biografía y lo cual no puede abandonar. Tercero, la escritura. Este es el verdadero lugar de elección y compromiso, es decir, cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector. Esta es una herramienta que logra unir la creación del autor con la sociedad. La escritura es lo que tienen en común el artista con su público. Por tal razón, para Barthes, no hay que buscar una explicación del texto o buscar comprenderla según la vida del autor. Plantea que hay que ir a la muerte del autor para pasar a la vida del lector. Es la irrupción del lector en la obra. Se da valor a lo que el lector leyó y los sentidos que puede extraer del texto. Es el lector quien decide el sentido de lo que lee. Por tal razón, no habría un sentido único en las obras, lo cual es valioso para el mundo de la semiótica, una lucha contra la lectura, ideas, conductas conducidas. Plantea un lenguaje como construcción. La forma de pensar y de escribir de Barthes es el surgimiento de una nueva sociedad. Algunas de las obras más importantes de Roland Barthes fueron publicadas en los siguientes años. En 1953, El grado cero de la escritura. En 1954, Michelet. En 1962, Mitologías. En 1963, Sobre Reseña. En 1965, Elementos de semiología. En 1966, Crítica y verdad. En 1967, El sistema de la moda. En 1970 fueron publicadas S y Z y El imperio de los signos. En 1971 fueron publicadas Sade Fourier Loyola y Escritores intelectuales profesores. En 1973 El placer del texto. En 1977 Fragmentos de un discurso amoroso. Y por último, en 1980 fue publicada La cámara lúcida.